Buenas, mi nombre es Emmanuel Santana. Yo estoy cursando la asignatura Geografía Americana con el profesor Juan Ruiz. Yo soy el número 29 y en este caso le voy a estar hablando acerca de las venas abiertas de América Latina, de una parte de ellas. En los integrantes de mi grupo son Berenice Jiménez, Evelyn Linares, Niurka Marcelino, Melodis Montero, Solange Peguero, Brenda García y el que les habla, Emmanuel Santana. Yo le voy a estar hablando acerca de las venas abiertas de América Latina, como ya le dije, de una parte de este libro, porque realmente es bastante amplio y no vamos a abarcar todo, ya que es realmente abundante todo lo que hay en el libro. Bueno, hablando de las venas abiertas de América Latina, decimos que este libro fue publicado en sí en el 1971 por el escritor uruguayo Eduardo Galeano. Perdón. Las venas abiertas de América Latina, es en sí un ensayo periodístico de este escritor uruguayo, como ya ven el nombre ahí, Eduardo Galeano. Contienen sí, crónicas y narraciones que dan pruebas del constante saqueo de recursos naturales que sufrió el continente latinoamericano a lo largo de la historia a manos de naciones colonialistas, tanto en el siglo XV hasta el siglo XIX, y también en base a las imperialistas del siglo XX en adelante. Eduardo Galeano postuló que él escribió las venas para difundir en sí ideas ajenas y en sí experiencias propias que quizás ayuden un poquito a su realista medida de despejar las interrogantes que en sí le persiguen o le han perseguido desde siempre. Estas interrogantes son, eh, ¿es América Latina una región del mundo condenada a la humillación y a la pobreza? ¿Es condenada, pero por quién? ¿Culpa de Dios o culpa de la naturaleza? Otra sería que si, bueno, ¿no será esta desgracia un producto en sí de la historia hecha por los hombres? ¿O por qué los hombres pueden? O sea, si fue hecha por estos o por los hombres, ¿puede ser deshecha por esto? Estas son varias interrogantes que se ha planteado. Pero en sí, este libro fue escrito con, digamos, con la intención de divulgar ciertos hechos que la historia oficial, la historia ya sea contada por los vencedores, se pudo, bueno, sé que pudo resultar sacrílego que este manual en sí, de divulgación, habla en sí de la economía política en el estilo de una novela de amor o ya bien de una de pirata. Y bueno, aquí le presento en sí esta bienvenida a lo que es la historia de América Latina, que este libro recoge en sí hechos y tiene la profundidad teórica y es sumamente legible. Bueno, hablemos en sí de estas dos partes. De una es los esplendedores del Potosí, el ciclo de la plata, y de esta frase, España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Bueno, hablemos de los esplendedores del Potosí, el ciclo de la plata. Bueno, pero antes de hablar de este, definamos qué es. O sea, qué es un Potosí. O sea, en sí su palabra y demás. La palabra Potosí deriva de una voz quechua, potoc, que quiere decir explosión. Ya esto, siendo que los nativos se referían así al cerro, debido a los trabajos que se venían desarrollando para la explotación de la plata. Pero, ¿qué quiere decir la palabra Potosí? La gran minería colonial de la plata en Potosí y la depreciación de la sociedad indígena, según la tradición del Potosí, fue descubierto en el 1554 por Diego Hual, un pastor de llamas indígenas. Pero muy pronto el Cerro Rico de Potosí alcanzó el renombre mundial gracias a sus fabulosas riquezas. Pero bien, hablemos de los esplendedores del Potosí, el ciclo de la plata.
Las crónicas que hablan de la inmensa riqueza que había en la ciudad del Potosí, la plata era el componente casi único en todos los objetos de esta ciudad. Gracias a esta se levantaron, digamos, templos y palacios, monasterios y garitos, y ofreció en sí un motivo, o sea, eso ofreció un motivo a la tragedia y a la fiesta. Y aquí se derramó sangre y vino también. Se encendió lo que es la codicia y se desató en sí un despilfarro entre todo esto. Fueron muchos en sí los que se aventuraron a hacerse con este preciado metal, el cual sería en sí un alimento y que promovió sustancialmente el desarrollo de toda Europa. Ya la espada y la cruz ya marchaban juntas en la conquista y en el despojo colonial. Para arrancar la plata de América, estos se dieron en cita en Potosí. Bueno, aquí me refiero a los capitanes y a las acetas. Ya los caballeros de Lidia y los apóstoles, los soldados y los fagiales. Y bueno, Potosí en sí, en cuanto a esto, contaba con 120.000 habitantes, según el censo que se realizó en 1573. Y solo 28 años ya, o sea que pasó después de este, la ciudad brotará en sí con cenizas y ya tenía la misma cantidad de habitantes que Londres y también superaba en gran manera superaba en sí en gran manera a Sevilla, Madrid, Roma o bien París. Y ya hacia el 1650 se hizo en sí un nuevo censo y este adjudicaba a Potosí, oye, ojo con esto, ya Potosí contaba en el 1573 con 120.000 y aquí ahora en el censo que se hizo en 1650, ya después de años, se adjudicaba 160 habitantes. Ya Potosí es considerado el manantial de la plata de América y además de una de las ciudades más grandes y más ricas del mundo. La historia de este magnífico lugar se remonta en sí hace mucho tiempo antes de la llegada de los españoles. Un inca llamado Huayna Capac, si no me equivoco, había oído hablar de unos vesalios del Sumaj Orco, o sea que es el Cerro Hermoso. Y este fue para allá, quiso verlo, pero se enfermó en el camino. Ya en 1545 un indio llamado Hualpa decidió explorar ese cerro que veía desde su choza. Él fue para allá y encendió una hoguera y se topó con el valioso metal. Ya después de ahí, intereses por los colonios extranjeros y demás, quisieron notar por ello y ahí se comenzó todo el despilfarro, la explotación abusiva y demás. Y todo eso fue para seguir consumiendo productos importados. Ya después de un tiempo, se destaca una figura llamada Carlos V que otorgó a Potosí el título de Villa Imperial. Bueno, hablemos ahora de esta frase: de España tenía la vaca, pero otros tomaban la leche. Sí. Bueno, decimos que entre 1545 y el 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata, ya sea de Potosí, en la actual Bolivia. Y no solo eso, también si no me equivoco, las Atacanas y Guajuano en México. El proceso de todo esto, de la amalgama de mercurio, que hizo posible la explotación de plata, ya sea la ley más baja, empezó a aplicarse en el mismo periodo, o sea, en todo este periodo. La corona ya estaba hipotecada y cedía en sí por adelantado casi todos los cargamentos de plata, ya sea a los banqueros, a los alemanes, genoveses, flamencos y españoles. También los impuestos en estos ya recaudados en España corrían, digamos, a una gran medida y esta iba por suerte.
Ya la figura que yo le había mencionado en el Potosí, Carlos V, heredero, heredero, Carlos V, heredero de este periodo, él quiso sustentar fue al imperio por la elección comprada. Y este mismo solo había pasado en España 16 o digamos 40 años en su reinado. Y estos fueron, o sea, tratados comerciales fueron firmados a partir de las derrotas militares y en españoles de Europa. Podemos decir también que en todo esto se otorgaron conexiones que estimulaban en sí el tráfico marítimo ya de Puerto de Cádiz. Y esto se desplazó a Sevilla. Y después de ahí, en cada año, ya sea más o menos por poner el número entre 800 o decimos también entre 1000 naves, se descargaban en España los productos de industrialización por otros países. Ya en el siglo XVI se había llegado al colmo de autorizar la importación de tejidos. Eh, yo me refiero ya aquí a los tejidos extranjeros, al mismo tiempo este se prohibía también. Y las exportación de paños castellanos que no fueron de América. Ya en el 17 fue la época del pícaro, el hambre y la epidemia. Ya después de ahí, los Borbones dieron a las naciones una apariencia más moderna. Pero a finales del siglo XVII, el clero español tenía ya 200.000. Oigan, eso fue al final del siglo XVII. Ya el español tenía más de 200.000 miembros y el resto de las poblaciones improductiva no detenía su aplastante desarrollo. Y bueno, y todo esto fue a expensas del subdesarrollo del país.